Vamos a hablar un poco de las semejanzas y diferencias entre el síndrome de Asperger y el autismo de alto funcionamiento. Vamos a comenzar con las semejanzas. Las semejanzas entre estos dos conceptos están dadas principalmente en tres características básicas que las hacen comunes también incluso al autismo clásico de bajo funcionamiento, y estos son afectaciones en la socialización, afectaciones en la comunicación y afectaciones en la imaginación. En la socialización, pues, se nos hace difícil hacer amigos, entablar relaciones interpersonales, encontrar pareja. Todas estas son cosas que se tienen que desarrollar conscientemente. Tenemos que poner bastante de nuestras partes. Incluso muchas veces necesitamos apoyo, terapias, instrucciones para poder conseguir estos objetivos. Claro que podemos hacerlo, pero están afectadas estas áreas. En cuanto a la comunicación, también la fecha, la data de aparición del lenguaje, el tipo de vocabulario, la forma como pronunciamos, cómo utilizamos el lenguaje, también están afectadas. Y finalmente las afectaciones en la imaginación. Esto se nota bastante de manera importante cuando somos niños en los juegos y cuando somos adultos en la resolución de problemas y en la forma como llegamos a las conclusiones. Lo solemos hacer de una manera, por una manera distinta, un camino distinto, una ruta distinta del pensamiento. Las afectaciones en la imaginación también influyen en lo que llamamos intereses restringidos, es decir, intereses obsesivos que abarcan la mayor parte de nuestro pensamiento, de nuestras actividades. Bien, otra característica común al síndrome de Asperger y el autismo de alto funcionamiento es que no poseemos compromiso cognitivo, es decir, no existe ningún tipo de lo que se llamaba anteriormente retraso o retardo mental. En cambio, que en el autismo clásico o de bajo funcionamiento, autismo de Kanner, el 75% de las personas que están afectadas con esta condición tienen algún tipo, algún nivel, a- algún grado de compromiso cognitivo. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que son las diferencias entre estos dos conceptos, síndrome de Asperger y autismo de alto funcionamiento. Comencemos por las afectaciones en la comunicación. En la comunicación, en el autismo clásico, la comunicación suele desarrollarse en un promedio de edad atrasado con respecto a lo que es el promedio en que los niños adquieren el lenguaje. Bien, en el síndrome de Asperger, la adquisición del lenguaje, la adquisición de la comunicación se suele dar en la edad promedio. La forma como utilizamos el lenguaje. En el autismo de alto funcionamiento, a pesar de que no hay compromiso cognitivo, suele haber confusiones en el uso de los pronombres y también suele haber ausencia de elementos que hagan comprensible el mensaje. Cuando se arman ideas, cuando se arman frases, cuando se arman oraciones, cuando se arman estructuras locativas. En el autismo, en el síndrome de Asperger, en cambio, esto no sucede. Nosotros solemos tener un mayor nivel de habilidad para armar ideas en forma oral, utilizando las palabras. Esto, por cierto, nos hace más fácil aún, especialmente cuando estamos empezando, cuando somos jóvenes, cuando somos niños, de forma escrita, podemos redactar muy bien. Cuando nosotros nos expresamos oralmente suele haber alguna confusión, pero no al nivel del autismo de alto funcionamiento. Nosotros tenemos más facilidad para armar las ideas y darnos a entender, especialmente cuando se refiere a lo que son nuestros intereses restringidos. Muy bien, ¿qué otra cosa, otra diferencia con respecto al lenguaje? El vocabulario. El vocabulario en el autismo de alto funcionamiento suele ser restringido, suele ser pobre. En el síndrome de Asperger el vocabulario suele ser bastante amplio, muy sofisticado, incluso a veces muy formal. Yo de niño hablaba de forma muy formal, no hablaba de forma coloquial, no decía groserías, no hablaba de chamo. Esto es bastante frecuente en el síndrome de Asperger. Nosotros nos gusta armar bien las palabras, armar bien las frases, nos encanta pronunciar bien, tener una buena dicción. Esto no ocurre de esta manera en el autismo de alto funcionamiento. En el autismo de alto funcionamiento el vocabulario es más pobre y la forma de conversar es más limitada. Bien, en cuanto a las afectaciones en la socialización, pues en el autismo
de alto funcionamiento, no suele haber, al menos en apariencia, un interés en entablar relaciones con otros niños, especialmente cuando son de la misma edad. No suele haber este interés, o al menos pareciera que no lo hubiera. En el síndrome de Asperger, en cambio, este interés existe, este interés muchas veces se nota, pero no sabemos cómo expresarlo. Es decir, no tenemos las herramientas necesarias para ser amigos, para entablar relaciones interpersonales, especialmente con los niños de nuestra edad. Pero no es porque no querramos hacerlo, no porque no tenemos interés en hacerlo, sino porque no tenemos las herramientas de cómo hacerlo. Ahora, muy bien, hablemos de las afectaciones en la imaginación. En cuanto a las afectaciones en la imaginación, ¿qué pasa? Que en el autismo clásico suele haber, sus clásicos de alto funcionamiento, suele haber un interés profundo en actividades manuales, en actividades que se realizan con las manos. Les gusta armar, hacer cosas, legos, este tipo de cosas, origami. Les gusta hacer este tipo de cosas manuales. En el autismo, en el síndrome de Asperger, el mayor interés es en la acumulación de datos e información acerca de nuestros intereses restringidos. Muy bien, estas son algunas de las diferencias y semejanzas principales entre estos dos conceptos. Repito, muchas personas solemos utilizarlos como sinónimos, pero sí existen ciertas diferencias. Muchas veces pueden ser sutiles, muchas veces pueden ser difusas, pero existen diferencias entre estos dos conceptos. Un placer comunicarme nuevamente con ustedes. Buenas noches, que Dios los bendiga.